Los Estados Unidos de América, el país que es el símbolo de la riqueza, de la libertad y de la prosperidad. Una tierra llena de oportunidades y que fue forjada por inmigrantes de todas partes del mundo. Aquí, el que quiere volverse rico, lo va a poder hacer con mucho trabajo, perseverancia y un poco de suerte. Aquí, tú puedes tener una familia, ser dueño de tu casa, tener 2 autos y vivir una vida tranquila. Estados Unidos es la tierra del sueño americano, o al menos esa es la idea que nos venden los medios de comunicación. Resulta que el sueño americano está muerto. La población estadounidense hoy no tiene los niveles de prosperidad, riqueza ni felicidad que tenían hace 30, 50 o 70 años. Es decir, sí, en los años 1950 hasta más o menos los años 1970, los Estados Unidos era un país viviendo una época dorada, donde el que quería trabajar, el que quería ser rico y el que quería salir adelante, podía hacerlo. Hoy en día las cosas han cambiado. Parece que las épocas doradas en los Estados Unidos poco a poco fueron decayendo desde la década de los años 1970 hasta llegar a hoy. Según una encuesta hecha este año por la famosa organización Gallup, los estadounidenses están más descontentos que nunca. La situación económica, la salud, la política y la felicidad de los estadounidenses está en los niveles más bajos que se han medido. Los Estados Unidos sigue siendo el país más rico del mundo, pero la prosperidad que se vivía antes ya no se la vive hoy. Hoy en día, el sueño americano se ha vuelto un simple sueño, un sueño inalcanzable para muchos, especialmente para los inmigrantes. En este video vamos a investigar por qué el sueño americano está muerto. Vamos a estudiar cuándo fueron las épocas doradas y qué significaba el sueño americano. Luego vamos a ver por qué las cosas se fueron empeorando. Hoy en día, la situación económica actual está muy difícil para los estadounidenses, especialmente para la clase media, y esto nos afecta a todos en el mundo, no solo a los que viven en la tierra del sueño americano. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos surgió como la superpotencia del mundo. Toda Europa estaba completamente destruida por la guerra y el único país que tenía una economía e industria muy desarrollada era los Estados Unidos. Este fue el comienzo de una de las épocas doradas para los estadounidenses. Las empresas, bancos y fábricas estadounidenses estaban produciendo como nunca antes y exportando como nunca antes. Estados Unidos lo tenía todo en ese entonces. Las reservas petroleras más grandes del mundo en Texas, la industria financiera más desarrollada del mundo en Nueva York, las fábricas más avanzadas del mundo en Detroit, Chicago y el noreste del país, y también tenían las granjas más grandes del mundo en el oeste medio del país. De la misma manera, la población estadounidense estaba viendo un boom nunca antes visto en la historia del país. Inmigrantes de Europa y todas partes del mundo se dirigían a América para buscar una vida mejor. Luego, había otra razón aún más importante que hizo que Estados Unidos se vuelva una superpotencia: el dólar. En el año 1944, las naciones más importantes del mundo se juntaron en Bretton Woods, en el estado de New Hampshire. Aquí, los políticos internacionales decidieron que el dólar va a ser la única moneda respaldada por el oro. Los Estados Unidos en ese entonces tenía la mayoría de todo el oro en el mundo y era el único país desarrollado que no fue destruido por la guerra. Por lo tanto, el dólar valía su peso en oro, mientras que las otras monedas no. En fin, todas estas circunstancias hicieron que los Estados Unidos se vuelva el país más desarrollado y poderoso del mundo. Era una época dorada donde las ciudades crecían sin parar y llegó la cultura de los suburbios. La industria automotriz estaba en su auge, la construcción estaba creciendo sin parar y la población crecía. Habían trabajos bien pagados por todos lados. Es más, durante los años después de la guerra, hasta los años 1970, todas las clases económicas distintas, desde la más baja hasta la más alta, veían una prosperidad egalitaria. El que no quería trabajar y ganar un buen salario era por flojo, y el no querer casarse y crear una familia era algo muy extraño. Fue aquí que nació la idea del sueño americano, la idea de que cualquiera en Estados Unidos podía volverse alguien que trabaja, que es dueño de una casa, de un auto, que tiene una familia y tiene estabilidad económica. Un gran ejemplo de este sueño americano se veía en el estado de California. California era la tierra prometida para los estadounidenses, donde se podía vivir el sueño americano. Esta era una época donde el mundo vio las invenciones más extraordinarias, desde las computadoras, los viajes al espacio, el aterrizaje en la luna, los aviones a propulsión y la telecomunicación. Las cosas iban bien,
y el poder de los Estados Unidos se podía ver en todo el mundo. Pero algo pasó en los años 1970 que poco a poco fue matando al sueño americano. En los años 70, dos cosas muy importantes pasaron en los Estados Unidos. La primera es que en 1971, el expresidente Nixon anunció al mundo que el dólar ya no iba a ser respaldado por oro. El segundo evento que pasó fue que el petróleo que existía en los Estados Unidos se estaba acabando. Es más, en 1972, el petróleo de Texas llegó a su pico de producción para ir bajando, algo que convirtió a los Estados Unidos a ser dependiente de sus importaciones. Es un poco simplista llegar a esta conclusión, que son estos dos eventos que llevaron a los Estados Unidos a un desaceleramiento económico. En otro video futuro voy a entrar en muchos más detalles, pero la verdad sea dicha, el crecimiento económico de los Estados Unidos se fue estancando desde la década de los años 1970. Desde ese entonces, hubieron una serie de problemas económicos silenciosos que poco a poco se fueron empeorando. El problema número uno es la inflación, pero esta no es necesariamente la inflación que tú te imaginas. La inflación se refiere normalmente a la subida de los precios al consumidor, es decir, todos los precios de las cosas y servicios que nosotros consumimos. Pero hay otra inflación que es la inflación de los precios de los activos. Estos activos son mayormente casas, terrenos y acciones en la bolsa de valores. Desde ese entonces, la inflación de activos se disparó, ya que el dólar ahora es una moneda fiat. Esto significa que desde 1971 el dólar no tenía ningún respaldo y podría ser imprimido por el gobierno estadounidense sin límites. Este es un gran problema, porque para la clase media, cada año se vuelve más y más difícil comprar una casa o invertir en acciones. Los precios se disparan, lo cual los deja inaccesibles. Y este es un problema, porque a la larga, la clase media ya no va a ser dueña de una casa y un auto, como lo dice el sueño americano, sino que la clase media va a alquilar su casa y su auto. Y este es el punto que explica por qué la clase media en los Estados Unidos se está muriendo y el sueño americano se está volviendo nada más que un sueño que existía en la década de los años 1950, 60 y 70. Hoy en día, ese sueño no es muy accesible para la clase media, especialmente si eres inmigrante. En fin, primero, empecemos viendo las casas, ya que una casa es un elemento fundamental para el sueño americano. Pues en 1970, el salario promedio en los Estados Unidos era de alrededor de $10,000 al año. Una casa, en promedio, valía alrededor de $23,000. Es decir, que un estadounidense promedio tenía que trabajar un poquito más de 2 años para poder comprarse una casa. Pero ahora, adelantémonos en el tiempo y vayamos al año 2000. En el año 2000, el salario promedio en los Estados Unidos era de $42,000 al año. Esto no está nada mal, ¿no? Es decir, subió en 30 años de 10,000 a 42,000. Pero una casa, en promedio, vale alrededor de $180,000. Así que en el año 2000, un estadounidense promedio tenía que trabajar más de 4 años para poder comprarse una casa. Y ojo, acuérdense, mientras pasaron estos 30 años, la tecnología de la construcción se mejoró muchísimo. En teoría, una casa debería ser más barata gracias al desarrollo de la tecnología en la construcción, lo cual debería bajar los precios de las casas. Pero lo opuesto pasó. Ahora vamos al año 2022. En el año 2022, un salario promedio en los Estados Unidos es de $53,400. Imagínense, en cuestión de 22 años, el salario promedio solo creció como un 25%. ¿Pero cómo están los precios de los hogares? Pues una casa promedio en los Estados Unidos ahora vale alrededor de $410,000. Eso quiere decir que un estadounidense promedio tiene que trabajar casi 8 años para poder comprarse una casa, y aunque 8 años no suene como mucho, acuérdense, estos son 8 años donde el asalariado no paga impuestos y no tiene gastos. Un estadounidense promedio no ahorra todo su salario y tiene que pagar impuestos. Por lo tanto, la realidad es que un estadounidense no puede comprarse una casa con su mísero salario. Y es aquí que entra el concepto de las deudas. Las deudas en los Estados Unidos se dispararon desde que el dólar ya no estaba respaldado por el oro. De pronto, la sociedad se vio forzada a prestarse dinero para comprarse un auto, una casa
y hoy en día los estadounidenses se prestan dinero para consumir cosas innecesarias con sus tarjetas de crédito. En fin, esto está creando una sociedad adicta a los créditos. Créditos que no son gratis, es decir, créditos que tú tienes que pagar intereses. Por lo tanto, el estadounidense promedio hoy en día puede que en algún momento llegue a ser dueño de un hogar, si es que tiene suerte, pero es solo dueño en papel. Ese hogar se lo tuvo que comprar con deudas, las cuales nunca se van a terminar pagando. Y como les decía, si es que tienen suerte de tener una casa, hoy en día la cantidad de personas que alquilan sus hogares está subiendo, especialmente entre la gente menor a los 40 años. La razón es porque estas personas tienen deudas de estudios, deudas de automóviles y deudas de tarjeta de crédito que les hace difícil ahorrar. Con el costo de vida tan alto y los salarios que no suben al ritmo de la subida de precios, es muy difícil tener un excedente hoy en día. Y volviendo al comienzo de este video, yo les hablé de una encuesta de la organización Gallup que dice que los estadounidenses están más descontentos que nunca. Pues la razón número uno es porque la situación económica para los estadounidenses, especialmente de clase media, está más difícil que nunca. Ellos no ven que la situación económica se va a mejorar para nadie. Es más, hasta creen que se va a empeorar y todo va a subir de precio. Y para poder entender por qué pasa esto, vamos a tener que ir a la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, esta era una de las ciudades más importantes del país. Aquí se encontraban fábricas gigantes de automóviles y muchas otras industrias. Esta zona de los Estados Unidos era el motor del país. Digo era porque hoy en día esta zona es muy peligrosa e infestada por la pobreza. Lo que pasó en Detroit es que las fábricas se fueron de los Estados Unidos a países donde la mano de obra es más barata, países como China, México y muchos más. Los grandes perdedores de este cambio fue la clase media en los Estados Unidos y Europa, y los grandes ganadores ni siquiera fueron los mismos chinos, fueron los dueños de estas empresas que se volvieron ultra ricos. ¿Ustedes se acuerdan del eslogan Make America Great Again? Presidente Trump se refería a los años dorados que los Estados Unidos tenía, años que veía la ciudad de Detroit. En fin, esto llevó a mucha pobreza y pesimismo en la clase media. Este es un círculo vicioso porque también lleva a personas a descuidarse de muchos otros aspectos de su vida. Se alimentan mal, se dedican a buscar placeres inmediatos y también a tener relaciones humanas tóxicas. Todo esto luego se refleja en la salud física y mental de los estadounidenses, y como ustedes sabrán, los estadounidenses, en promedio, tienen un estado de salud terrible, pues esto también se refleja en la encuesta que les mencioné. Los problemas de salud y los costos de medicina en los Estados Unidos son tan altos que estresan la población aún más. De la misma manera, la educación es otro problema. Existen escuelas públicas en los Estados Unidos, pero las universidades son extremadamente caras. Los precios para ir a la universidad se han disparado en las últimas décadas en los Estados Unidos, al punto que ahora es normal pagar entre $20,000 a $50,000 al año para estudiar en la universidad. Así que, como se darán cuenta, este es un círculo vicioso. La clase media no tiene una situación económica favorable, lo cual los lleva a estar infelices, lo cual los lleva a tomar decisiones malas y después se sienten estresados por los costos de medicina y educación. Este es un problema muy serio, y es por eso que el sueño americano está muerto para la clase media en los Estados Unidos. Hoy en día, tener una casa, un auto y una familia es un lujo reservado para la clase media alta o alta. Así que no es nada sorprendente ver en la encuesta que les mencioné que los estadounidenses están infelices. Y esto también se refleja en su gobierno, ya que los estadounidenses están más separados que nunca entre republicanos y demócratas. Estos dos partidos se odian al punto que no pueden dialogar. De la misma manera, el actual presidente Donald Trump no es querido por su pueblo. Solo el 42% de los estadounidenses aprueban a Trump como presidente. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿cómo te sientes tú en cuanto a la clase media y el sueño americano? ¿Crees que está muerto? ¿Y crees que es mejor vivir en Estados Unidos que en tu propio país? Espero tus comentarios aquí abajo y gracias si te quedaste hasta el final de este video. Hasta la próxima.